El cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas es el sello de que realmente vivimos para Dios, de que le hemos entregado lo que somos, porque para el que aún no acepta que su vida no es su vida, sino que su vida es de Dios, hoy una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace vivir como hoy he llamado el devocional, la inestabilidad. El versículo que nos respalda está en Santiago 1:8, a pesar de que hay 24 versículos que tocan el tema sobre la inestabilidad. Dice la palabra en Santiago 1:8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este libro de Santiago nos está advirtiendo sobre la peligrosidad de ser indecisos, de ser inestables, de ser inconstantes. Cuando Santiago habla de ser de doble ánimo, se refiere a aquellos que han vacilado entre dos opiniones o dos caminos, que no tienen una firme convicción en lo que creen o lo que hacen. Esto puede ser especialmente peligroso en la vida espiritual, porque la falta de firmeza y de convicción nos va a hacer vulnerables a las tentaciones y nos va a impedir avanzar en el camino de la fe, en el camino que Dios ha escogido para que cumplamos el plan que nos ha asignado. Así que, ¿cuál es el significado de la palabra inestabilidad? Miren, hace relación a la falta de estabilidad, a la inseguridad, a la inconsistencia, a la fluctuación, a la oscilación, al vaivén, a la vacilación, al desequilibrio. Una característica entonces relacionada con el tema de ser inestables se relaciona en la Biblia. Y hoy el versículo nos destaca como doble ánimo, situación que puede haber sido arraigada en nuestra personalidad y que bíblicamente vamos a identificar al profeta Jonás. Es un tema en el cual podemos estar tratando en 2 o 3 días más, así que no se lo pierdan. ¿Qué significa ser una persona inestable? La persona emocionalmente inestable siempre sufre de un modo u otro. Problemas en cuanto a la relación con los demás. Es incapaz de mantener un control sobre sus emociones. Vive desorientado, vive en sus fuerzas. Desorienta inclusive a los que le rodean porque no pueden centrar las expectativas de cómo tratarle o de saber qué pueden realmente esperar en cada momento de esa persona. Esta condición en nuestra personalidad va a causar problemas relacionales, incluyendo nuestra relación con Dios. Así que pongamos cuidado y miremos algo del profeta Jonás, porque seguramente así como Jonás tenía un llamado por Dios, pero cometió una locura porque fue en sus propias decisiones, así usted ha sido llamado. ¿Qué significa el nombre de Jonás? El nombre de Jonás significa paloma. El nombre del padre de Jonás significa algo verídico. Jonás vivió durante el reinado de Joroboam. Y si vemos la paloma, es un símbolo que se caracteriza por su docilidad. Pero esto no influyó en Jonás, porque Jonás era rebelde, era indomable, hacía las cosas en su parecer y no como Dios le había indicado.
Pero ¿saben algo? Dios siempre usa métodos para traernos a razón de que cuando perdemos el rumbo o cuando hemos sido desobedientes, Él sabe cómo venir a alinearnos. ¿A cuántos de nosotros nos puede haber o estar pasando? Decimos ser creyentes de Cristo, pero no vivimos conforme al carácter de Cristo. Dios no siempre va a hacer tormenta sobre nuestra vida para llamar nuestra atención, ni nos llevará hacia una ballena para que seamos comidos. Dios usará la forma más conveniente para enseñarnos y señalarnos el propósito, para que volvamos a encaminarnos en el plan que estableció para cada uno de nosotros y que aún muchos no han querido conocer. Jonás es como un libro abierto. Podría decirse que es un hombre transparente, pero lo que hay en él no es de agrado, porque nos recuerda, o mejor, puede estarnos identificando como un hombre miedoso, inestable, egoísta, rencoroso y lo peor, orgulloso. Jonás fue escogido por Dios y Dios le habló. Miren este versículo bíblico en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, donde Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. A pesar de que Dios conoce el carácter de Jonás y su tendencia al enojo y a la amargura, le habla y le encomienda una tarea asombrosa como mensajero de su justicia divina. Dios le ordenó la responsabilidad de ir a Asiria y les dijera a los asirios que se arrepintieran, dado a que Asiria era un imperio imponente, perverso. Era el mayor enemigo del pueblo de Israel. Los asirios hicieron alarde de su poder ante Dios y ante el mundo con numerosos actos de crueldad, despiadados. Por eso cuando Dios le asigna esta tarea a Jonás, lo que hace es huir en dirección contraria. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados y escogidos y Dios les ha rescatado de estar en las tinieblas? Dentro de su familia, usted es el único que ha sido de pronto llamado para que venga y hable de la justicia de Dios en su familia. Miren, por eso cada mañana les invito a que tomen el manual de instrucciones, a que se enteren de las maravillas y de los ejemplos que hay en la palabra de Dios y que son aplicables a nuestra vida. La personalidad de la característica de la inestabilidad nos ha llevado a la historia de este profeta Jonás, un libro donde usted puede ver que Dios escoge a semejantes individuos para protagonizar su historia de gracia y de redención. Una historia que nos muestra también la misericordia y la gracia de Dios sobre Jonás. Nadie era más indigno de merecer el favor de Dios que el pueblo de Nínive, la capital de Asiria. Y Jonás sabía esto, pero también sabía que Dios perdonaría y bendeciría a los asirios si estos se apartaban del pecado y lo adoraban. Además, Jonás conocía el poder del mensaje de Dios, que aún mediante su pobre predicación, los asirios reaccionarían y se librarían del juicio divino. Pero era que Jonás odiaba a los asirios y quería que se hiciera venganza, que Dios no tuviese misericordia. Por eso él fue desobediente, él fue inestable, él pensó que lo mejor era huir en una dirección opuesta. Huyó en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones. Jonás es un espejo personal hoy para alguno de nosotros, porque nos deja ver que su propio pensamiento fue lo que lo orientó, que su inestabilidad, que su orgullo. Tal vez nosotros nos hemos comportado como Jonás en alguna medida, porque hemos sido conscientes de nuestro llamado, pero preferimos hacernos los locos y no aceptarlo. Hemos sido indignos de esa misericordia de Dios. Que hoy sea un tiempo de reflexión
sobre lo que hay de rasgos en nuestra personalidad que debemos abatir, que debemos arrancar, que debemos quitar, que debemos apartar, de que nos hemos llenado, de qué nos hemos llenado, de qué hemos permitido que nos ha robado nuestra propia identidad, que Jonás se ha quedado en nosotros, que huimos de nuestras responsabilidades que han sido asignadas por Dios. Mañana tocaremos algo de lo bueno que fue Jonás también, porque si habían rasgos que lo opacaban, él tenía un llamado al cual tenía que responder. Entonces, vamos mañana a conocer sobre lo que realmente Dios quería se hiciera en él. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que No olvide compartir esta palabra, ya que ayudará a edificar el reino de Dios en la vida de otros y a sentirse usted que participa en el servicio a Dios indirectamente. Bendiciones. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.